unas propiedades. Entre ellas está multiplicar un vector por un escalar, por un número real, que llamamos lambda. Nosotros hemos visto que si definimos la función g igual a, el ejemplo inicial, g igual a x cuadrado sobre 8 más y a la 2 sobre 2 menos 1, vimos que el subgradiente es x a la 4 en la primera coordenada, perdón, x sobre 4 y y en la segunda. Bien, aquí está haciendo un ejemplo en el que multiplico ese gradiente por un número lambda. Entonces, como les decía, multiplicar un vector por un número es lo mismo que multiplicar cada una de sus coordenadas por aquel número. Bien, entonces, la multiplicación de lambda por el gradiente de g sería este vector. Y una última operación entre vectores, o algo que vale la pena recordar, es la igualdad entre vectores, ¿no? Decimos que dos vectores son iguales si cada una de sus coordenadas, si la primera coordenada es igual a la primera coordenada del siguiente vector. Es decir, si B es el vector cuyas coordenadas son A y B, y W es el vector CD, entonces los vectores son iguales si solamente si coinciden. A es igual a C y B es igual a D. Bien. Todas estas cosas pues ustedes ya las saben, pero es bueno recordarlas. Entonces, si por ejemplo yo quiero definir un par de ecuaciones, digamos, si yo digo que el vector gradiente de f es igual a lambda veces el vector gradiente de g, entonces esto quiere decir, recuerden que el vector gradiente de f es este, formado por las derivadas parciales, el vector gradiente de g multiplicado por lambda es este vector aquí. Entonces, cuando yo defino una igualdad entre vectores, en realidad estoy definiendo, o cuando yo tengo esta ecuación que tiene que ver con dos vectores, esa ecuación me define a su vez dos ecuaciones. Bien, porque decir que estos dos vectores son iguales es decir que estas primeras componentes son iguales y estas de aquí son iguales. Bien, entonces decir que el gradiente de f es igual a lambda veces el gradiente de g es equivalente a tener estas dos ecuaciones aquí. Bien, entonces nosotros vimos que la derivada de la función f, que di al inicio, la función f es x por y. La derivada parcial de con respecto a x es y. Que y es igual a lambda veces x sobre 4 y x es igual a lambda veces y. Bien, operación entre vectores. Sino que estoy usando de una vez esta notación con gradientes porque eso es lo que vamos a ver más adelante. Estoy preparando el camino. Bueno, y aquí aparece un ejemplo que este ya lo dejamos para más adelante, que es usando multiplicadores de Lagrange. Pero eso lo dejamos para más adelante. Bien, entonces eso es lo que tenemos con respecto a las operaciones entre vectores que vamos a necesitar para resolver los problemas a continuación. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esa parte? Sobre el gradiente, ¿no? Podemos pasar a la siguiente sección. Como habíamos dicho ayer, la parte de derivadas direccionales no la vamos a tratar porque no necesitamos eso aún y se sale un poco de la línea que debemos seguir para llegar a lo principal, que es hallar extremos de funciones de dos variables. Entonces vamos a ese capítulo de una vez. Porque todo lo que hemos visto hasta ahorita se condensa ahí. Entonces vamos a pasar a la sección 13.8. Bien, teniendo en cuenta que ya estudiamos lo que es el gradiente de una función. Entonces nosotros lo que estamos interesados ahorita
especialmente interesados en hallar los valores máximos y mínimos que toma una función de dos variables. Bien. Entonces, si vemos la gráfica de una función de dos variables, recordemos que es una superficie. Bien, tenemos esta superficie y queremos detectar los puntos, por ejemplo, aquí, el punto máximo que toma o el punto más alto de la superficie. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para encontrar estos puntos? Bien. Y también interesados en hallar los valores mínimos, que es, por ejemplo, los valores que toma aquí en esta esquina, que es el más, que tiene menor altura. Bien. Y estamos interesados en hallar esos máximos y esos mínimos, primero en el dominio de la función, es decir, en toda esta región que está aquí en el plano XY. Y luego, más adelante, vamos a estar interesados en hallar el máximo y el mínimo, pero no en todo el dominio de la función, en toda esta región aquí, sino en una parte. Entonces yo, por ejemplo, me enfoco en este. Voy a sombrear aquí cualquier región que esté dentro del dominio. Entonces aquí estoy sombreando este rectángulo que está dentro del dominio de la función. Entonces yo quiero saber en los puntos que sombré aquí, cuál es el máximo y el mínimo de la función. Entonces ya sería un problema de maximizar sujeto a esta restricción. La restricción de que estoy tomando solo esos puntos. Bien, entonces, ahora en adelante, estas siguientes secciones vamos a dedicarnos a estudiar este tipo de problemas. Bien, entonces aquí también yo tengo unas notas que resumen más lo que está en el libro, un poco más. Entonces, aquí está los teoremas principales. Podemos leer de aquí, si queremos ver algo más resumido y usarlo acá también. Bien, entonces este teorema que aparece aquí se llama el teorema del valor extremo. Vamos a ver qué es lo que dice. ¿Pero tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien lo que queremos hacer? Entonces podemos leerlo de este PDF mejor. Entonces dice así. Consideremos que tenemos una función continua de dos variables. Bien. Definida en una región acotada y cerrada R en el plano XY. Entonces la función, podemos pensar que su dominio es esta región del plano, como les estaba mostrando antes aquí. Pueden pensar que esa región sombreada aquí, que vemos en el dibujo, esta región R. Bien. Y ahí dice que es cerrada y acotada. Entonces voy a explicar qué quiere decir que sea acotada. Una región en el plano XY, aquí en el piso, es acotada si yo puedo encontrar una circunferencia con un radio suficientemente grande, de tal modo que la encierro en esa circunferencia. Bien. De ahora en adelante vamos a pensar en una región acotada así, que la puedo encerrar en una circunferencia de radio suficientemente grande. Y vamos a decir que la región es cerrada, intuitivamente, quiere decir eso que el borde de la región está ahí incluido, pues que tienen borde. Bien. Como cuando estudiamos el dominio de una función, en algunos casos incluimos el borde y en otros casos excluíamos el borde. Entonces, cuando excluimos el borde, la región no es cerrada. Cuando incluimos el borde, sí. Bien. Entonces, eso es lo que quiere decir una región cerrada y acotada. Sin embargo, bueno, la mayoría de problemas que vamos a resolver, esas hipótesis se verifican. Entonces, estamos leyendo aquí el teorema. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? No, bro. Entonces dice así, bueno, si tenemos estas condiciones, que la función sea continua, una función de dos variables, continua en una región R, en el plano XY, entonces el teorema establece lo siguiente, que esa función va a tomar un valor máximo y un valor mínimo. Bien, existe un máximo y un mínimo. Y aquí pues tenemos esta gráfica. Aquí tenemos esta región cerrada y la función tomó un máximo
un mínimo. Entonces, eso se garantiza siempre. Ahorita, sabiendo que existe ese máximo y ese mínimo, nuestro trabajo será usar alguna herramienta para encontrarlo. Ahora, una pregunta de cálculo diferencial. ¿Ustedes alguna vez calcularon máximos y mínimos de funciones de una sola variable? ¿Sí o no? Sí, ¿Y cómo lo Pues hacían? cuando estábamos empezando a derivar, ¿no, profe? Que eran los puntos de intercepción, creo que eran. Pero para hallar un puntos máximo, críticos, creo, algo así. para hallar un máximo, ¿cómo hacían? O un mínimo, o un punto crítico, ¿cómo es que se buscaban esos puntos? Era derivando, ¿cierto? ¿Igualando a qué? Uno deriva la función igual a qué. Entonces, recuerden aquí, cuando uno tenía una función de una sola variable y quería hallar un máximo o mínimo que ella toma, y está, digamos que tenemos la gráfica de la función. Una función f de x. Estamos recordando aquí el cálculo diferencial. Entonces tenemos esta función. No, esta no me gustó. ¿Cierto? Y bueno, por acá seguirá de alguna otra forma. Por acá se extenderá así. Entonces, si estamos buscando un máximo en la función, digamos que el máximo sería un punto por aquí, ¿cierto? Este sería el máximo de la función. Entonces, ¿cómo era que lo buscamos? Calculando la derivada de la función f' de x. ¿Cuál es la interpretación que tenemos de la derivada de una función de una variable? ¿Qué quiere decir la derivada? ¿Es la pendiente de qué? De la recta tangente. Entonces, f' de x, digamos que este es el punto x, aquí, y f' de x, si f' de x es igual a 0, esa es la pendiente de la recta tangente. Entonces, la derivada va a dar 0 solamente en puntos máximos o mínimos. ¿Por qué? Porque si yo trazo la recta tangente a la gráfica de la función en este punto, mire que esa recta es horizontal, es decir, que no tiene ninguna inclinación. Entonces, para hallar máximos y mínimos de funciones de una variable, usamos esta técnica, derivar igualar a 0. Entonces, ¿qué creen ustedes que vamos a hacer con funciones de dos variables para hallar máximos y mínimos? Entonces, ya no tenemos una función de una sola variable, sino de dos. Entonces, ya lo que vamos a hacer es calcular el gradiente de la función de dos variables e igualamos a 0. Esa es la técnica que vamos a hacer para hallar máximos y mínimos. Bien. Entonces, es una generalización de este primer caso, miren. Pero la lógica tiene el mismo espíritu del caso de una sola variable real. Bien. Entonces, el primer teorema es un teorema de existencia. Nos está diciendo, si tenemos una función de dos variables definida en una región cerrada y acotada, existe el valor máximo y mínimo. Entonces, es un teorema de existencia, no nos dice cómo encontrar esos valores máximos y mínimos. Entonces, veamos a ver otro teorema que nos dé una respuesta de cómo encontrarlos. Que nos diga que existe, bueno, sí, interesante, pero para saber quiénes son, entonces veamos el siguiente teorema. Entonces, aquí se hace una definición de qué quiere decir extremos relativos de una función. Entonces dice así, si tenemos una función de dos variables en una región que contiene un punto x0 y y0, entonces vamos a decir que ese punto es un mínimo relativo si la, la función evaluada en ese punto toma el valor más pequeño en un círculo que lo contiene. Mejor dicho, permítame hacer un dibujo.
de lo que es máximo y mínimo relativo. Entonces yo tengo el plano cartesiano aquí. Y consideremos una región cualquiera. Digamos que sea, pensémosla aquí, esta región. Bien, digamos que ese va a ser el dominio de nuestra función. Y por aquí dentro de ese dominio escogemos un punto. El punto de coordenadas x0, y sub 0. Si tienen alguna pregunta pueden hacerla, listo. Entonces tenemos este punto ahí en el plano de coordenadas x0, y sub 0. Entonces, supongamos que existe un círculo de radio pequeño por aquí, en el que para cualquier otro punto que escojamos dentro del círculo y evaluemos la función, yo cojo este punto, cualquier punto que escoja ahí, se va a satisfacer esta condición. De que la función evaluada en cualquier otro punto dentro de ese disco abierto, como dice aquí, es mayor o igual que la función evaluada en x sub 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ese punto x0 y sub 0 es un mínimo relativo de la función. Y podemos verlo gráficamente así. Miremos esta superficie. Si ven que esta superficie tiene varias montañitas, entonces en esta superficie. Entonces, ¿dónde están los mínimos de esta superficie? Los mínimos están acá en estos puntos, ¿no? Por acá. Porque ya sube y baja, sube y baja. Entonces, donde baja, por acá en el piso es donde están estos mínimos, hacia acá abajo. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo hago, por ejemplo, en la proyección en el plano XY, si yo hago un círculo, entonces la función evaluada en puntos alrededores de ese mínimo toma valores más grandes. O si quieren, pensemos más fácil verlo con el máximo relativo. El máximo relativo es que se cumple la condición contraria. Es decir, que existe un disco en el que al evaluar la función, miren aquí, considero un punto y existe un disco en el que para todo punto del disco la función evaluada en esos puntos es más pequeña que cuando lo evalúo en x0 y sub 0. Entonces quiere decir que x0 y sub 0 es un máximo relativo. Entonces gráficamente, ¿qué quiere decir eso? Aquí se puede ver mejor con el máximo. Entonces miren, aquí tengo esta montañita y el máximo, la máxima altura sería por aquí, en este punto, ¿cierto? Si todo el mundo está viendo aquí, entonces si yo proyecto esta máxima altura en el plano XY, eso me da el punto x0 y sub 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo hago un disco alrededor de x0 y sub 0, noten que si evalúo la función en cualquier punto de ese disco, me va a dar puntos por aquí. Y todos son más pequeños que cuando evalúo la función en x0 y sub 0, que es el máximo. Bien, entonces esa es la definición que nos dan de máximo y mínimo relativo, que son máximos en una región, son máximos en puntos cercanos a x0 y sub 0, pero no en todo el dominio de la función. Entonces por eso se dice relativo. Es decir que, por ejemplo, uno puede hacer ¿qué? Inventarse un examen tipo IPSES. Entonces, en un grupo como el de ustedes que tiene 37 estudiantes. Entonces, en ese grupo hay alguien que saca el mayor puntaje. Entonces, él tiene el mayor puntaje ahí, en ese salón, en ese grupo. Pero si lo vamos a ver a nivel nacional, entonces existe otra persona que sacó un mejor puntaje. Bien. Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que quiere decir que sea relativo. Entonces, cuando habla aquí ese disco, quiere decir que en ese grupito es que él toma el valor máximo. Pero que si escojo una bola más grande o un disco más grande, entonces ahí ya no, necesariamente no va a ser el máximo, ¿no? Ya puede ser otro. Estoy considerando más puntos. Entonces, eso es la definición de máximo relativo. ¿Queda un poco claro eso? Entonces, nos dan esa definición
pero todavía no hemos respondido la pregunta de cómo hallar esos máximos y sus mínimos. Entonces, veamos. Eso es solo una definición. Aquí viene otra definición, la definición de punto crítico. Entonces, dice lo siguiente: para localizar los extremos, es decir, los máximos y mínimos relativos de una función, ¿qué debemos hacer? Debemos ver en qué punto el gradiente de la función es igual a 0. Bien, entonces eso es lo que dice la definición de punto crítico. Sea f una función de dos variables definida en una región R que contiene los puntos, el punto x0 y y sub 0. Entonces vamos a decir que ese punto es un punto crítico, es decir, ¿qué quiere decir que sea crítico? Que puede ser un máximo o un mínimo relativo. Es un punto crítico de la función si se satisfacen las siguientes condiciones. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a 0, evaluada en ese punto, y la derivada parcial de f con respecto a y es 0 en ese punto. Bien, o se satisface la primera condición, o los siguientes que no existan esas derivadas parciales. Y recuerden que decir que esas derivadas parciales sean iguales a 0 es lo mismo que decir que el gradiente sea igual a 0. Entonces, miren gráficamente lo que ocurre. Si yo tengo esta superficie azul aquí, miren que tengo un máximo, ¿cierto? Un máximo aquí en este punto. Entonces quiere decir que el gradiente de la función en ese punto es 0, pensando que ese gradiente va a ser la inclinación de ese plano tangente a la superficie en ese punto. Este plano aquí sombreado de color rojo. Bien. Entonces miren que estamos siguiendo la misma lógica cuando estudiamos cálculo diferencial. Allá teníamos una curva, entonces pensamos en la recta tangente. Y aquí cuando tenemos dos variables, su gráfica va a ser una superficie y la recta se sustituye por un plano tangente. Bien. Y la inclinación de ese plano va a ser, digamos así, el gradiente de la función. Por eso buscamos que el gradiente de la función en ese punto sea 0. Entonces este es el caso en que tenemos un máximo relativo y aquí en el que tenemos un mínimo. Bien. Un mínimo de la función. Entonces ya tenemos por lo menos una intuición. Si tenemos una función de dos variables en una región cerrada y acotada, un teorema ya nos dice que existe máximo y mínimo. Y ahorita nos dicen que esos máximos y esos mínimos, esos puntos, que un punto tiene una coordenada x y y, se encuentran igualando el gradiente a 0 y ver qué puntos satisfacen eso, que el gradiente sea 0. Entonces ya tenemos una respuesta parcial. Bien, que es este teorema aquí, lo repito. Los extremos relativos se presentan solo en puntos críticos. Es decir, que los máximos y mínimos se encuentran calculando el gradiente de la función e igualándolo a 0 y ver qué puntos satisfacen eso. Bien, pues vamos. ¿Quieren un ejemplo más claro de esta parte? Este teorema dice lo mismo. Si f tiene un extremo en el punto x0 y sub 0 de una región R, entonces x0 y sub 0 es un punto crítico. Es decir, que el gradiente de la función evaluada en este punto debe dar 0. Entonces vamos a un ejemplo concreto ya. Vamos a empezar a hacer cuentas. Pero me gustaría saber que sí está quedando claro esto. Si están viendo el paralelo que hay entre funciones de una sola variable, de cómo hallamos los máximos y mínimos ahí, y aquí en este caso de funciones de dos variables. Sí se nota el paralelo que hay, ¿no? Selena tiene preguntas, o Joana, o Joan Flores. Está todo el mundo atento aquí. Sí, señor.
Ah, bueno. ¿Y Erika? Todo claro. ¿Elifelet? ¿Está todo claro? Estamos aquí revisando a ver si están atentos o no. Diana Coy, Edgar Calderón, todo el mundo. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno. Entonces, como les había dicho, ¿no? El taller lo vamos a hacer el lunes. Hasta lo que veamos hoy. Por lo que veo, sí vamos a alcanzar a ver toda la parte, hasta multiplicadores de Lagrange. Entonces, vamos aquí con este ejemplo. Dice, hallar un extremo relativo de la siguiente función. Bien. Entonces, la función es de dos variables y es 2x cuadrado más y al cuadrado más 8x menos 6y más 20. Entonces, noten que aquí aparece este 2x cuadrado más y cuadrado. Bien. Entonces, si uno hace una completación de cuadrados y hace un proceso ahí, va a darse cuenta que esta va a ser la gráfica de esta función va a ser un elipsoide trasladado, no centrado en el origen. Sin embargo, nosotros no vamos a graficar aquí, sino más bien vamos a hacer estos análisis. O bueno, sí podemos, ustedes pueden graficar usando algún programa. Entonces, tenemos la función de dos variables y nos piden hallar un extremo relativo. Bien. Entonces, aquí al lado izquierdo tenemos pues el ejemplo nos da la gráfica ya de la función. Como les decía, es un paraboloide, más o menos. Y, ¿qué es esto? Un elipsoide. Sí, un paraboloide. Ah, no, elipsoide. Entonces aquí tenemos, miren, el mínimo. Bien, este punto. Es un mínimo, de hecho, absoluto de la función. No relativo, sino absoluto. Entonces veamos cómo lograr encontrar ese punto dándonos nomás la función. Entonces el teorema anterior nos dice que los extremos relativos deben satisfacer que el gradiente de la función es igual a 0. Entonces vamos a calcular ese gradiente ahora. Entonces la derivada parcial de f con respecto a x me va a dar aquí. Sería 4x más 8. Bien, porque el resto sería constante. Y la derivada de f con respecto a y me daría aquí 2y menos 6. Bien, el resto es constante y da 0. Hoy tenemos las derivadas parciales de la función. Y debemos igualar esas derivadas parciales a 0, porque eso es lo que dice el teorema. Los extremos se encuentran igualando el gradiente a 0. Si iguala el gradiente a 0, eso quiere decir que igualo esta parte a 0, esta primera derivada parcial, y esta segunda. Entonces, igualando a 0, me quedan este sistema de ecuaciones aquí. Me queda la ecuación 4x más 8 igual a 0 y 2y menos 6 igual a 0. Entonces la resuelvo. No hay problema en resolver estas. Entonces, si resuelvo esto aquí, este 8 está positivo, pasa negativo al otro lado. Me quedaría que 4x es igual a menos 8. Por lo tanto, dividiendo entre 4, me queda que x es igual a menos 8 dividido 4, es menos 2. Entonces la coordenada x de ese punto crítico va a ser x igual a menos 2. Bien. Y aquí, si despejo y, me va a dar que 2y es igual a 6. Por lo tanto, y es igual a 6 sobre 2, que es 3. Entonces la coordenada y de ese punto crítico, de ese extremo, va a ser 3. Bien. Entonces aquí ya tenemos el punto crítico. Ahora, ¿cómo sabemos si es máximo o mínimo? Eso no nos preguntaron eso.
nos dijeron hallar un extremo relativo de la función. Cuando nos dicen hallar un extremo, es que encuentre un punto que puede ser máximo o mínimo, pero no nos dijeron en ningún momento determine la naturaleza de ese extremo. Entonces ya hasta aquí podemos decir que resolvimos el ejercicio como nos plantearon la pregunta. Un extremo es el punto con coordenadas menos 2,3. Bien. Ahora, la naturaleza del punto no la sabemos. Para eso tenemos que estudiar otro teorema. Sin embargo, sí. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, sí Profe, es o que, sí hay que completar cuadrados. No, no hay que completar porque nosotros vamos a estudiar un teorema que nos va a decir, usando las derivadas de orden superior, las que estudiamos ayer, cuándo un punto es máximo o mínimo. ¿Bien? profe, Sí. ahí cuando hacen la función mayor que 3, ¿ahí por qué hacen eso? ¿O cómo se llega a esa conclusión? Bueno, entonces vamos a ver. Entonces, concuerdan conmigo que decir que el punto menos 2,3 es un punto crítico, eso es lo que nos pidió el ejercicio. Porque ahí nos dijeron, determine si es un máximo o un mínimo. Solo nos dijeron, encuentre un extremo de la función. Nosotros sabemos que los extremos se obtienen igualando el gradiente a cero. Es decir, cuando igualamos el gradiente a cero, nos quedan estas dos ecuaciones, las resolvimos. Ya sabemos eso. Ahora el libro nos da una información adicional. Él nos dice que si completamos cuadrados, es decir, que si en esta ecuación original de la función, acá está la función, asocio el 2x cuadrado con el 8x, mejor dicho, si hacen estas operaciones aquí, completando cuadrados, que no quiero, es que 2x más 8x. Esa es la función de dos variables. Y la otra parte es, asocio estos dos términos. Y por acá le suma y cuadrado. ¿Menos qué? ¿Quién se acuerda? Y cuadrado menos... Menos 6y, profe. Y cuadrado menos 6y. Y cuadrado menos 6y más 20, ¿no? Por ahí aparece un 20. ¿Es menos 6y? Sí. Sí, profe, negativo, menos 6. Menos 6y. Asocio esos dos términos y por acá suma el más 20. Entonces lo que hicieron en el libro es completar cuadrados aquí. Bien, bueno, aquí el 2x cuadrado. Si completan cuadrados, después de asociar aquí, yo creo que eso lo vieron en cálculo diferencial, ¿no? En las primeras clases, cuando ustedes estudiaron cónicas, cuando estudiaran cónicas que no están centradas en el origen, ustedes completaban cuadrados para ver en qué puntos que estaban centradas, ¿cierto? Creo que ustedes alguna vez completaron cuadrados. Pero no voy a explicar eso aquí porque no lo vamos a necesitar. Pero ahí se hace eso. Y entonces cuando completan cuadrados se dan cuenta que la función original se puede reescribir de esta forma. Bien. La función que nos pasaron al inicio. Entonces noten lo siguiente. Noten que esta primera parte que estoy sombreando aquí, cuando yo la evalúo en cualquier punto, ¿cuánto va a dar? Va a dar siempre positivo, ¿cierto? Porque yo coloco x más 2, lo elevo al cuadrado, me va a dar positivo. Y menos 3, lo elevo al cuadrado, me va a dar positivo. Entonces, esto aquí, lo que sombreé, siempre va a ser mayor o igual a 0. ¿Cuándo es igual a 0? Es igual a 0 exactamente cuando x es menos 2, porque aquí se anularía esta parte, y y es 3. Es decir, en este punto es 0, y por lo tanto la función toma el valor 3. Pero en todo punto distinto al punto menos 2,3, esto siempre va a dar mayor estricto que 0. Y si le sumo 3,
Entonces va a dar siempre mayor estricto que 3. Entonces ellos hicieron ese análisis para concluir que la función evaluada en el punto menos 2,3 vale 3 y que ese es un mínimo absoluto, que es el valor más pequeño que toma la función. Que si evalúo la función en cualquier otro punto, esto que estoy sombreando aquí va a dar mayor que 0 y por lo tanto la función va a tomar un valor mayor que 3. Y así Profe, o construye. sea que ese análisis es para hallar como tal el mínimo o el máximo, ¿sí? Exacto, ese análisis es para determinar la naturaleza de ese punto crítico. En este caso nos dimos cuenta que es un mínimo, porque la función evaluada en el punto menos 2,3 va a dar 3. Y si la evalúo en cualquier otro punto distinto a ese, va a dar mayor que 3. Por lo tanto, este punto es mínimo. Es un mínimo absoluto, de hecho, de la función. Ahora, este tipo de análisis son interesantes, sí, pero son muy costosos porque si tenemos funciones más complicadas en las que no podamos hacer este tipo de manipulaciones de completar cuadrados, no podríamos determinar la naturaleza del punto, si es máximo o mínimo. Entonces, para eso, vamos a tener que recurrir a otro teorema. ¿Bien? Sí, profe, por ejemplo, si hay una raíz o cualquier cosa, entonces no se puede completar cuadrado. Exactamente, y ahí quedaríamos indecisos. Entonces, hasta el momento, ¿qué sabemos? Que si queremos hallar un máximo o un mínimo de una función de dos variables, calculamos su gradiente, igualamos a 0, nos va a quedar dos ecuaciones, como aquí en este caso, y si las resolvemos, despejamos x y y, nos da las coordenadas x y y del punto, que nos va a inducir un máximo o un mínimo, pero no sabemos cómo saber si es máximo o mínimo. Entonces, para eso, pasamos al siguiente teorema. Profe, o sea que ese análisis solo es como para este ejemplo, ¿sí? Porque usted dice que hay otra forma de hallar esos máximos y esos mínimos. A saber si son máximos o son mínimos. Correcto, es solo para este ejemplo que el libro lo hace para mostrar que es un mínimo, pero de hecho podemos, luego del teorema, de demostrar el teorema que les digo que nos va a determinar la naturaleza del punto, si es máximo o mínimo, podemos venir y aplicarlo con este caso. Y vamos a ver que sí, que nos va a decir que es un mínimo, sin necesidad de completar cuadrados. Bien. Entonces eso es lo que se denomina, ¿dónde están? El teorema que les menciono se denomina el criterio de las segundas derivadas parciales de la función. Bien, entonces vamos a tener que recurrir a las segundas derivadas. Y miren que esto se parece mucho a lo que estudiaron en cálculo diferencial para hallar máximos y mínimos. Porque uno calculaba derivada la función igualaba a 0 y ya tiene el punto crítico, allá en cálculo diferencial de una variable. Y luego hallamos la segunda derivada para saber si era cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Si yo tengo un punto crítico y la función es cóncava hacia arriba, ese era un mínimo. Si era un cóncava hacia abajo, era un máximo. Entonces, necesitamos recurrir a la segunda derivada de la función. Aquí, en el caso de